5 minutos nos separan de las 10 de la mañana, 10 grados ahora la temperatura y momento, como lo anunciaba Maggie, de darle la bienvenida al doctor en Derecho y profesor Pablo Schiavi, que nos acompaña en nuestra columna legal para hablar justamente en el contexto de esta crisis hídrica que está padeciendo nuestro país, cuáles son justamente las obligaciones contractuales de la OCE en el marco de esta situación. Así que muchas gracias por estos minutos. Muy buenos días, ¿cómo están? Encantado de estar acá con ustedes. Por favor, ¿qué alcance tiene justamente en este contexto lo que tiene que ver con el decreto de emergencia hídrica? Bueno, el decreto de emergencia hídrica viene a ser hoy, digamos, la norma jurídica que está respaldando todas las acciones que se están tomando desde parte del Poder Ejecutivo, del Gobierno en general, porque sienta, digamos, un quiebre en lo que es la gestión, digamos, gubernamental de la crisis hídrica, que obviamente la crisis no arranca con el decreto, pero sí a los efectos legales. Yo entiendo que hay un antes y un después del decreto, porque hay muchas reglas de juego y muchas condiciones que cambian luego de tener ese decreto firmado que sin tener el decreto firmado. O sea, declarar la emergencia hídrica, como en su momento fue declarar la emergencia sanitaria con el COVID en Uruguay, obviamente posibilita una serie de acciones, una serie de medidas, una flexibilización en muchos procedimientos, sobre todo si el Estado tiene que salir a comprar insumos para gestionar la crisis, que de no existir el decreto, obviamente siguen quizás canales tradicionales que son por lo general más lentos y que no se adaptan a los tiempos de una crisis. ¿Eso implica tanto en las medidas que toma el Estado como en la que puedan tomar particulares o rige solamente para el Estado? Bueno, rige para todos los que estén alcanzados por lo que dice el decreto. O sea, este decreto igual, yo creo que bueno, si la situación no cambiara favorablemente, van a ser necesarios otros decretos, como también pasó con el COVID. Creo que en este caso entiendo que la gestión viene siendo progresiva en ese tema y que obviamente todavía se podrían llegar a tomar otras medidas que hoy no están contempladas en el decreto, que bueno, se dependerá mucho de cómo venga evolucionando la situación. Por lo menos el decreto genera un respaldo y creo que le da la llave al Poder Ejecutivo para tomar acciones que de no existir el decreto no tendrían un marco de legalidad. Ese es un poco lo que busca el decreto. Yendo un poco más atrás, ¿no? La ley de políticas nacionales o de política nacional de aguas establece en su artículo 3 que el agua es un recurso natural esencial para la vida y el acceso al agua potable y al saneamiento son derechos humanos fundamentales reconocidos, bueno, en diferentes incisos. ¿Esta agua que está llegando a nuestros hogares violenta de alguna manera la normativa vigente y eso sería posible, no sé, como se ha intentado realizar, que de repente personas decidan ir contra OCE en ese sentido? Bueno, ahí Magdalena, hay dos cosas. Primero, obviamente, tenemos la legislación propia de cómo se gestiona el agua. Antes que eso y más arriba, digamos, tenemos lo que es la Constitución, que tiene un artículo 47, donde dice que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental. La ley lo que hace es reglamentar ese artículo. Y acá el problema lo tendríamos si quienes, por ejemplo, los sectores quizás más vulnerables hoy no estuvieran accediendo al agua potable. Los residenciales, por ejemplo. Bueno, ese es un tema más bien particular. O sea, acá lo que se busca es, creo, por las medidas que han sido anunciadas, que bueno, que toda la población tenga acceso al agua más allá de que hoy podamos discutir si el agua que sale de la canilla es potable o no. O sea, creo que si no se hubiesen tomado esas medidas, quizás ahí sí podríamos hablar de una situación de vulneración de ese artículo del agua. Pero en realidad no es potable, es bebible. Bueno, esa es una discusión que obviamente nosotros, desde el punto de vista técnico, no tenemos. O sea, sí, claramente el agua no es la misma que se tomó siempre, o sea, obviamente, pero de ahí no hemos tenido aún lo que yo decía que todavía faltan cosas. O sea, no hay, digamos, un decreto oficial o una disposición oficial que te diga que esa agua no es potable. Claro, más allá del pronunciamiento de Salud Pública y otros que han dicho que, bueno, hay recomendaciones, pero todavía nada nos ha dicho ese punto. Desde el punto de vista legal, después lo otro es de lo que cada uno pueda pensar. Claro, pero la pregunta que muchos se hacen y particularmente a partir de situaciones puntuales que han ocurrido es: la Constitución establece que el agua que tendría que salir por mi canilla sea potable. No, la Constitución lo que dice es que tenemos un derecho todos como ciudadanos a acceder al agua potable. Bien, el derecho que estoy teniendo yo hoy capaz que no es el agua potable en sus valores o como se considera tal. Como es tan confuso, por eso nos gustaría conocer los límites. O sea, si el agua esa no es potable,
¿un ciudadano podría ir contra OCE y reclamar que lo que está recibiendo de su canilla Bien. no es potable? A ver, el derecho del ciudadano, más que del ciudadano, del consumidor, o sea, de la otra parte de ese contrato de la OCE, siempre está presente. Eso claramente, o sea, como cualquier otro servicio público, si falla la luz, si falla el teléfono, si falla en este caso... No, porque además yo sigo pagando las tarifas por un servicio que no es el que debería brindar la empresa. Por eso pregunto, ¿el decreto de emergencia hídrica que está atravesando la zona metropolitana podría de alguna manera hacer rever ese derecho fundamental que teníamos? No, a ver, el derecho del usuario, del consumidor, siempre está presente. Eso tenemos que tenerlo claro. O sea, cuando el ciudadano entiende que el servicio que está recibiendo es un servicio público, no está dentro de los parámetros esperables o exigidos, ahí nace el derecho de reclamo. Bien. ¿Tá? Ese es el punto 1. El punto 2, después, ¿qué posibilidades de éxito puede tener ese reclamo? Son cosas distintas. O sea, como reclamar siempre tenemos el derecho de reclamar. Lo tenemos. El derecho no lo corta ni un decreto ni una ley, nada, porque es parte de del funcionamiento de un Estado democrático donde cada uno hace lo que entiende que tiene que hacer. Ahora, lo que nosotros venimos sosteniendo está bárbaro, tenemos ese contrato claramente con la OCE como usuarios, nosotros personas físicas de uso doméstico, las empresas residenciales, etc. Ahora, nosotros en una emergencia hídrica, ese contrato, ¿se lee igual que en situaciones de normalidad? Bueno, esa es la pregunta. Está bien. Yo entiendo que, a ver, en situaciones de normalidad, o sea, si no hubiera la crisis, si el servicio que nos están prestando no es acorde al esperable, yo creo que ahí sí tenés posibilidades de éxito en la gestión de ese reclamo. ¿Qué ha pasado? A veces no hay luz y vos reclamás o no. Bueno, pasó en Maldonado hace unos años, ¿no? El antecedente más Exacto. Ahí sí vos tenés posibilidades de reclamar, que las tenés siempre, pero te pedís posibilidades de éxito en esa gestión. O sea, que te reintegren parte de la tarifa o te la reintegren toda, etc. Y en este no. Bueno, ahí en este caso yo no digo que no. Lo que digo es, no podemos medir ese reclamo en situaciones de normalidad que en una situación de emergencia sanitaria. Y ahí lo que hablábamos recién acá con Verónica, en el sentido de que ese decreto de emergencia sanitaria, en lo que es la gestión de esta crisis hídrica, obviamente no es inocuo, sino que tiene un fuerte valor, porque ante el eventual reclamo que estamos hablando, que siempre tenés el derecho, sí, la OCE seguramente se va a amparar en ese decreto de emergencia sanitaria. ¿Pero está habiendo reclamos de particulares, bueno, de repente? Reclamos ha habido, reclamos de tipo administrativo. O sea, yo hasta hoy por lo menos no tengo conocimiento de que haya habido una acción judicial o algo judicial. Igual estamos durante la feria, habrá que esperar quizás la semana que viene o las próximas, pero por lo menos judicialmente no ha habido reclamo. No por resarcimiento tampoco. No. Porque uno puede pensar, bueno, pero si lo que dice ese artículo es que se debe garantizar el acceso al agua potable, uno puede decir, bueno, que nos brinden el agua embotellada, ya que la de la OCE particularmente no, y queda, digamos, supeditado a ese decreto de emergencia hídrica, bueno, que se nos brinde potable en otro formato. No, claro, a ver, sí, pero ahí de hecho, por eso, a ver, yo es lo que decía, en ese decreto de emergencia hídrica y otras medidas que se han tomado, quizás, por ejemplo, si vos estás en un contexto de situación vulnerable donde no podés pagar el agua embotellada, hoy la estás recibiendo. Nosotros podemos decir, bueno, eso es suficiente, no es suficiente, pero no podés decir que no la estás recibiendo. ¿Me explico? O sea, no podemos leer solo ahí el contrato, digamos, OCE usuario, sino ver todo el contexto. Después, es lo que decíamos al comienzo, quizás si esta situación no mejora, capaz que con la foto de hoy no te va a alcanzar. La Asociación de Residenciales, por ejemplo, estaba justamente analizando demandar a OCE por eso. Porque tú lo decías en ese artículo, dice potable. Bueno, sí, no, a ver, nadie discute el concepto de potable y lo que todos entendemos por potable. Lo que yo digo es que este tipo de contratos, obviamente, están previstos para situaciones de normalidad. Después nosotros, en el mismo contrato, si vos lees, no me acuerdo ahora bien la cláusula de memoria, hay cláusulas que siempre la administración, o sea, que el Estado pone, que si hay razones, por ejemplo, de fuerza mayor o de imprevisibilidad, o etcétera, que no se le pueden imputar al ente, ahí el ente queda exonerado de responsabilidad. Pero obviamente eso no lo va a dilucidar el ente, sino que si esto se llegara a judicializar, sería la justicia la que diría, yo le puedo imputar a la OCE que hoy no brinde agua potable, ¿es responsabilidad de la OCE o es
o es producto de una emergencia hídrica que estamos viviendo que quizás es la mayor en los últimos 100 años. Pero ¿Me como explico? abogada del Tenés que diablo uno probar dice, pero ese la nexo OCDE no causal. debería haber previsto de que esto Bueno. no pasara para que en caso de un... Porque Pues si esto no... se conoce desde febrero. Claro, Bueno. porque uno también puede decir, bueno, pero entonces en ese caso nunca podríamos reclamar nada porque siempre algo va a haber pasado para que... No, la valoración final, cada uno podrá tener su opinión. Yo lo que te digo es, en situaciones de normalidad no hay duda que tendrés muchas más chances de éxito en un eventual reclamo que hoy. Ahora, hoy el Estado se podría agarrar de varias cosas como para exonerarse de responsabilidad. Pero eso igualmente, por más decisión que tomara el Estado en un eventual reclamo, la decisión final la va a tener si esto llega a la justicia. Porque acordate No, pero que vos... dentro de tu experiencia como abogado, más allá que seguramente este caso no le ha tocado prácticamente a nadie porque es una situación totalmente por fuera de lo normal. ¿Existe la posibilidad que un usuario tenga las garantías para poder ir contra la OCE y de repente ganar un juicio de estas característicticas? Las garantías, claro. Sí, lógico. O sea, vos acá tenés un reclamo en primer lugar que es vía administrativa y obviamente también puedes demandar a la OCE, judicialmente. Y ahí obviamente interviene un poder independiente que es el Poder Judicial, que es en definitiva, yo creo que acá, Claro, en estos creo, casos... creo que todos somos conscientes que todos tenemos que colaborar en medio de este contexto. Claro. Pero está pasando de repente con algunas situaciones puntuales que van a decir, bueno, yo sigo pagando la misma tarifa, más allá del déficit. ¿Por qué no se previó esto si se conocía que ya desde el año pasado estábamos teniendo un déficit, que los niveles de Paso Severino iban bajando? No hubo una previsión, se esperaba que lloviera. Ahí no hubo cierta negligencia del Estado para con los usuarios. Y bueno, eso son todas cuestiones que obviamente se terminan dilucidando a nivel judicial. O sea, vos tenés que... ponele que yo defendiera a un residencial. Persona, sí, a un residencial. Vos lo que tenés que demostrar es que el Estado no puede exonerarse porque no está lloviendo y eso es producto de, de todo lo que sea esto, sino que es producto de una mala gestión durante los últimos 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. Si yo logro convencer a un juez de que esa es la causa de lo que está pasando, y sí, ahí voy a tener éxito en el reclamo. Bien. Obviamente hay reclamos y reclamos. Acá estamos hablando de que ponerle, si esto lo hiciéramos a título individual, a lo sumo te podrían reintegrar parte o algo de la tarifa. Ahora, si ya tenemos grandes consumidores, bueno, ahí ya tenés otro escenario. O sea, no solo pensemos en los residenciales, pensemos a nivel de la industria, pensemos, o sea, todos los grandes consumidores utilizan agua para lo que sea de lo que hagan en el día a día. O sea que ahí, obviamente, el monto del reclamo se va a corresponder con la dimensión de la actividad industrial, comercial que se está ¿Te ha realizando. pasado que se ha comunicado a alguien para hacerte ese tipo de consultas? Sí. Por ahora le hemos dicho, no nos gusta meternos en temas que entendemos que por el momento no se justifican, pero obviamente es una decisión personal. Obviamente hemos escuchado a otros colegas que sí entienden que hay responsabilidad de la OCE y está bien. Yo no digo que no la haya, digo que es difícil, o sea, meterte en un terreno de estos tipos que por lo general... ir contra el Estado, que siempre tiene otras garantías, o de repente... Bueno, pero eso es relativo. O sea, vos podés ir contra el Estado y podés, a nivel judicial, el Estado gana y pierde como cualquier otro. O sea, ya hemos superado el tiempo ese de que en otra época demandar al Estado era casi que perdía seguro y hoy no. O sea, Claro, el Estado también gana y pierde. es una situación, como decíamos, excepcional Atípica. y las afectaciones pueden ser de diferente tipo. Exacto. Pero no hay ningún... Jurisprudencia no existe en casos similares, me refiero quizá no particularmente con el agua, pero sí quizá con algún otro servicio del Estado. De Maldonado. por Exacto. No hay casos, sí. El Estado, pero al Estado lo han demandado y ha perdido y a veces gana. O sea, a ver, obviamente es el Estado el que va a estar del otro lado del mostrador, pero no quiere decir que porque el Estado se ha demandado, el Estado gane siempre. Eso no pasa en Uruguay, ¿no? ¿Tenés el caso de Maldonado? Sí. De cuando también se dio a conocer que el agua que llegaba no era consumible, ¿no? Podía tener afectaciones a la salud de las personas y demás. Allí no se cobró la tarifa por un tiempo. Por un tiempo se exoneró Ahí está. a los contribuyentes de pagar la tarifa, porque también el tema es
¿qué sería tener éxito en una gestión, un eventual reclamo administrativo judicial? ¿Exonerarte de la tarifa o pagar menos porcentaje de la tarifa? Ahí también está la discusión que yo, por ejemplo, no desconocía eso, que salió públicamente, de bueno, del 100% del agua que nos llega a nuestros domicilios, cuánta se usa para consumo, o sea, para beber, y cuánto para otros fines sanitarios, digamos. O sea, está toda esa discusión también. O sea, ¿podría llegar a pedirse una indemnización? O sea, no, bueno, yo no quiero pagar la tarifa, sino que quiero que me indemnicen por el tiempo que hace que estoy comprando agua embotellada cuando el Estado, según el artículo que vos decías, me tiene que proporcionar el acceso al agua potable. Ahí, Verónica, es una buena pregunta. O sea, yo lo que no recomendaría, por más posición que tengamos en el tema, es dejar de pagar. Porque eso es un mal... O sea... Claro, porque en realidad nunca ojo sabes con si eso. podés ganar. Esas son las preguntas. Y ahora me decía Magdalena, vos, lo que más he preguntado es qué pasa si dejo de pagar. Y si dejas de pagar, empezás a generar una deuda y te la van a cobrar con intereses. Claro. O sea, ese escenario descartémoslo. Después, si eventualmente entendemos que no estamos recibiendo el servicio en las condiciones deseadas, vas adelante, reclamás que te reintegren lo que pagaste, pero no dejemos de pagar, porque si mañana... Igual no me refiero a dejar de pagar. No, pero eso lo traigo porque lo... No, No lo mencioné tampoco. Yo hablé de la exoneración de tarifas. Claro, de la pero exoneración. La exoneración de tarifas es el mejor escenario para reclamarlas, es estar pagando y eventualmente después se te reintegrará lo que a tu juicio pagaste mal. Brevemente, antes de despedirnos, la situación que se generó con respecto al sindicato de OCE, con estas bombas de humo, que bueno, lo decíamos además más temprano, no es una bomba, sino que es humo, son esos artefactos que hubo dentro de las oficinas, esta situación que se está dando ahora. ¿Cuál es tu lectura desde el punto de vista legal? Y bueno, desde el punto de vista legal me preocupó ver las imágenes que vimos. Y bueno, ahora obviamente por lo que trascendió ayer públicamente ya hay una denuncia de parte de la OCE en Fiscalía. Y acá el tema que tenemos que tener claro es que más allá del ejercicio de la libertad sindical y de los sindicatos, obviamente la responsabilidad es individual. O sea, quienes están ahí hoy representando un sindicato, primero son funcionarios públicos. O sea, existe una relación funcional entre la OCE y los funcionarios. Y las investigaciones y sumarios son individuales. O sea, no hago una investigación administrativa de un sindicato. Más allá que estuviera enmarcado en una movilización sindical. Sí, no, yo a ese argumento no lo comparto e incluso ahí sí hay jurisprudencia, o sea, en el sentido de que las acciones son a título individual, la responsabilidad que puedan tener administrativa, eventualmente si son sumariados, sancionados, eventualmente destituidos, son siempre con nombre y apellido. O sea, no es a un sindicato que se le hace un sumario ni una investigación, y la denuncia a Fiscalía para investigar si hay un eventual delito también es responsabilidad personal, o sea, nunca que podría colectiva. tener consecuencia administrativa y también penal. Sí, podría tener una triple consecuencia. Podría tener una consecuencia administrativa o funcional, o sea, que los funcionarios que... Porque primero son funcionarios antes que parte de un sindicato. Si se prueba que hubo una falta administrativa, hay que determinar qué tipo de falta es, si es leve, grave o muy grave. Y si fuera muy grave, obviamente la falta muy grave, yo el reglamento interno de la OCE lo conozco, puede ser pasible de destitución, o sea que pierdan la calidad de funcionario. A su vez, podría haber una responsabilidad penal, que eso obviamente va a depender del trámite que le dé Fiscalía a la denuncia que hizo la OCE, porque obviamente todo esto ocurrió dentro de un edificio público. Los edificios públicos tienen una serie de normativas que los protege especialmente, pues es un bien que nos pertenece a todos. Y la tercera responsabilidad podría ser la civil, en caso de que se pruebe que efectivamente hubo un daño, la OCE eventualmente podría demandar a estos funcionarios por el daño. O sea que se podría configurar esa trilogía de responsabilidad que es bastante compleja, ¿no? Muchas gracias. Como siempre, era la columna legal con el doctor y profesor Pablo Schiavi, que bueno, sí habrá para hablar acerca de este tema que seguramente recién empieza. Y obviamente es con el ánimo informativo y no que vaya uno a salir a hacer por este tipo de manifestaciones, pero saber en caso de extenderse esta situación cuáles son las posibilidades. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena semana. Gracias.